en un lugar de La Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, de La Mancha no, de la cancha. Muy buenas, aquí estamos, segunda parte de la chuleta. Seguimos con esta resaca, todavía nos queda mucho que hablar. Si sois miembros, gracias. Siempre me quedaré corto agradeciendo la confianza en apoyar a este canal. Y si no sois miembro y estáis viendo esto, es que hemos cumplido el reto. Hemos llegado a los 800 likes, así que mi enhorabuena y también mi agradecimiento. Por supuesto que sí. Y podéis disfrutar de esta segunda parte de la resaca fantasy. Bueno, empezamos. Esta es la primera parte. Aquí tenéis los primeros 10 equipos analizados con todos sus nombres propios, sus compras, sus ventas, sus opciones para mantener y algunos chollos que hemos podido rascar. Y ahora lo que vamos a hacer es completar esta chuleta. Bueno, aquí lo tenemos todo en blanco, todo preparado para empezar a poner recomendaciones en clave mercado de cara a este parón. Vamos a hablar del Madrid, una victoria que se queda en anécdota después de la desgracia de Carvajal. Al final hay que traerlo aquí, es una obviedad, pero obviamente hay que vender a Carvajal y una venta lleva consigo una oportunidad, en este caso para Lucas Vázquez, que es el chollo. Imagino que será un chollo hasta el mercado invernal, que el Madrid tendrá que afrontar algunas compras. De hecho, ya están saliendo noticias de que va a haber refuerzos en invierno y es que se queda muy cojo en posición defensiva el Madrid. Se está viendo que como centrales fue un error no abordar algún refuerzo y ahora obviamente tienes también que reforzarte en el lateral, pero eso será en invierno hasta diciembre. Lucas Vázquez nos vale de chollo y Carvajal es una pena, ojalá que se recupere bien, que es lo importante, aunque lleve su tiempo. Hablamos de un jugador ya muy veterano, que además esta lesión le llega en el mejor momento de su carrera. Es una faena enorme, tanto para el Madrid como para la selección española, obviamente más que nada para el propio interesado, porque al final son lesiones complicadas, en edades ya complicadas, recuperar este rendimiento, ojalá que sea así, que lo recupere, pero es complejo, se me antoja complejo que Carvajal vuelva al nivel actual. Pero hablamos de un jugador que físicamente y mentalmente está muy preparado. Entonces, nada, animarle en este reto largo. Una lesión más, una temporada que está siendo dramática en ese sentido. Y poquito más nos queda que decir. A nivel individual, el Madrid, pues un partido yo creo que el Madrid lo necesitaba. No creo que tampoco aleje del todo no crisis, porque al final hablar de crisis por perder un partido después de 30 y tantos, pero sí las turbulencias en cuanto a sensaciones. No creo que el Madrid hiciera un gran partido. Sí que hizo un partido serio y eso le valió. Al final el Villarreal es un buen equipo, está ganando con portería cero, un buen equipo. Luego hablaremos del Villarreal y si pudo hacer más. Al final el Villarreal tenía bajas. Sin Ayoce Pérez se notó bastante y es un Villarreal que priorizó el aspecto defensivo y no convertir el partido en un correcalles. Eso al Madrid le benefició porque sigue teniendo más pegada. Al final el Madrid tiene muchas formas de penalizarte, a balón parado es una de ellas, y Fede Valverde al final fue ese jugador que abrió la lata y con marcador a favor el Madrid se manejó bien y el Villarreal nunca acabó de estar del todo con sensación de tener cerca el gol, porque sí que es verdad que tenía muchas aproximaciones a zona de tres cuartos, pero el Lunin realmente no estuvo inquietado. Entonces hay que decir que el Madrid es un equipo que podemos ir explorando en el parón, porque es verdad que hay jugadores muy tops que quedan señalados por diferentes circunstancias. Rodrigo, porque viene de suplencia, Rodrigo y Pentafantasy, podríamos ponerlo si no estuviera Carvajal como Venta Fantasy, más allá de sus problemas que no parecen graves, pero sí por el hecho de que fue suplente y el Madrid con el 4-4-2, si Ancelotti insiste en el 4-4-2, ya sabemos quién es la pieza que sobra. Entonces Rodrigo al precio que está es vendible. Luego Vinicius, sabéis que tiene también ese parte médico, no va a ir con la selección. Yo creo que a priori eso es bueno, no son unos problemas que pensando a 15 días vista le vayan a suponer un problema. No creo que eso afecte a su revalorización en fantasy. Yo creo que debe primar el gol que marcó, el golazo que marcó, vaya golazo, vaya chicharro de Vinicius, a que esté lesionado, pero es una lesión que no le va a privar de jugar ningún partido. Entonces yo creo que Vinicius lo podemos seguir comprando, Rodrigo vendiendo y Mbappé es la incógnita. Está todavía en unos niveles de mercado que, como al final Dios se amago de lesión no lesión, ahora no se ve con Francia, está subiendo en los mercados fantasy. El rendimiento fue lamentable, no le sale nada, no se integra bien con sus compañeros, parece una especie de verso suelto en el ataque madridista, no lo encuentran, él gestualmente tampoco contagia que se encuentre bien. Ancelotti le cambió pronto, hasta cierto punto es lógico porque vienes de esa sobrecarga o como sea.
que podamos catalogar la lesión que tuvo. Bueno, la cosa es que a ver si aprovecha el no ir con Francia. No quiero entrar en el tema de por qué no va, pero a ver si lo aprovecha para integrarse, para entrenar, para adaptarse, para centrarse también, yo creo. Y sobre todo Ancelotti tiene una decisión que tomar. Con Mbappé ahora otra vez de vuelta, ¿vas a insistir en el 4-3-3 o vas a continuar con el 4-4-2? Que es verdad que has tenido resultados buenos y malos. Pierdes en Europa, ganas al Villarreal, empatas en el Metropolitano, la verdad que ha sido ahí un mix. Yo quiero que a Ancelotti el cuerpo le pide el 4-4-2, pero no sé si se atreverá. No sé si se atreverá porque eso conlleva tomar decisiones y dejar en el banquillo a alguien que seguramente no le apetezca dejar. Pero el equipo ayer, sobre todo con Modric en el campo, a mí me gustó. Fue de los mejores partidos de Modric, por eso está en mantener. Porque al final es que cuando hay un jugador que tiene calidad y en un equipo que corre el riesgo el Madrid de convertirse en la selección francesa. Que ojo, no quiero decir que esto sea una crítica, porque la selección francesa es que ha ganado un mundial, ha llegado a la final de otro mundial y no lo ha ganado porque la tanda de penalti no le sonrió, y en las Eurocopas pues sí que es verdad que le ha ido algo peor. Pero al final la selección francesa, la sensación que tengo yo viéndola es, este equipo sí es muy físico, pero por fútbol no mejora a nadie y puede perder contra cualquiera. Y con el Madrid yo no me esperaba tener esa sensación de que este Madrid pudiera perder contra cualquiera. Porque puede competir por pegada. Pero realmente cualquier equipo medio serio te domina. Que no fue el Villarreal porque el Villarreal no jugó a dominar al Madrid. Pero es verdad que cualquier equipo medio serio te puede dominar si no tienes en tu equipo a Modric, que ahora mismo es el que pone criterio. Es verdad que Modric puede permitirse jugar pues en partidos a ritmo bajo como el que propuso el Villarreal, partidos en los que él se va a sentir bien, no va a ser, es un correcalles y Modric ahí es importante. Y el problema es que casi diría que indispensable. Indispensable. Entonces, si Camavinga no da un paso adelante, si Güler a nivel de centrocampista no nos vale, vamos a ver ahora Ceballos se recupera, eso es pues aportar una pieza mal, pero es que si vamos a confiar en Ceballos es que esto está muy feo. Ibrahim, que tras el siguiente parón también medio volverá, pero al final son más atacantes que generadores. Este Madrid, pues a mí me sigue generando dudas, sobre todo qué es lo que va a hacer Ancelotti. Entonces lo que os puedo decir yo qué es lo que nos interesa, ¿vale? Sabéis que me gusta hacer un poco reflexión futbolística también, pero en clave fantasy, los tres de arriba ya os he dicho lo que haría con Mbappé, yo lo seguiría comprando a pesar de que está horrible. Con Rodrigo casi que vendería y con Vinicius yo creo que es comprable. Vinicius al final, sin hacer tampoco un partido del otro mundo, es determinante ahora mismo porque esa jugada que te hace solo te la hace un balón de oro. Y mete el 2-0 y evita problemas en la recta final. Y hay que hablar de Fede Valverde. Más allá de que marque o no marque, es que Valverde ahora mismo sí, es un box to box. Tampoco va a ser el que te genere juego. Pero si le sabe maximizar, si no le pones en una banda o le alejas lo más posible de banda, él debe caer a banda, no partir desde una banda. Si le das el centro del campo para que corra, suba, baje, si encima le generas jugadas de estrategia y le generas situaciones de campo en las que él pueda armar el gatillo y disparar, porque es verdad que ya no es casualidad. Cuando tú has metido ya varios goles esta temporada que impacta en rivales y entra, es que obviamente tienes que tener ahí una cuota de suerte, pero es que tus rivales llevan tanto veneno que eso al final, sin ser buscado, pero es una posibilidad que los lanzamientos de Valverde, como van tan fuertes y tan bien dirigidos, cualquier toque lo que hace es envenenarlos más. Entonces Valverde es un jugador que luego la asistencia es un extra que encuentras ahí gracias a Vinicius. Pero es que está puntuando muy bien. Yo sé que son precios muy altos, pero es uno de los jugadores que va a volar. Y entonces darle la miniatura de esta segunda parte de la chuleta pues me parecería adecuado. Porque es un jugador que lo juega todo, no rota nunca, siempre cumple, un día más, un día menos, pero siempre va a cumplir. Y además este año tiene ese extra de que le están buscando más el lanzamiento a portería y eso puede sumar más goles en cuota ofensiva. Entonces Madrid, Valverde es la opción prioritaria. Me he alargado mucho en el Villarreal menos, porque creo que este partido es una especie de islote en el desierto de lo que va a ser la temporada del Villarreal. Creo que la versión que hemos visto del Villarreal nada tiene que ver con lo que habíamos visto antes ni con lo que veremos después. Es verdad que en algunas opciones sí que mezclará los tres centrocampistas, Comesaña, Parejo, Gueye. Gueye no hizo mal partido, Comesaña tampoco. Al final Marcelino yo creo que dijo, bueno, voy a ver si mantengo un resultado bajo, un resultado ajustado y arriba cazan alguna, pero es que este equipo, si encima no tienes a Yoce, a Baena lo sustituyes en el minuto 60 y pico, pues al final dependes de Barry, de
PP y son jugadores un poco antiestéticos y en los que no son ciertamente fiables. Entonces, si les meten marcadores como Rudiger, Tchouaméni, Militao que entró luego, pues lo van a tener muy, muy complicado para generar ocasiones de peligro. Y así fue. Fue un Villarreal de minimizar. Dijo, el Barça me metió 5, no quiero que el Madrid me meta 5 también. Entonces, una versión defensiva del Villarreal para lo que estamos viendo notable, porque no sufrió demasiado. Pero es un Villarreal que yo espero más. Yo espero que el Villarreal le genere problemas al Madrid en el otro área y es donde no se los generó. Aún así no creo que esto se mantenga. Creo que Marcelino un poco daba por descontado que aquí podía perder igual que perdió contra el Barça, que su liga es otra y que su liga empieza tras el parón. El parón es un calendario brutal de 4 partidos. Esta semana tendréis vídeo de calendario. Spoiler, Villarreal tiene un calendario brutal. Marcelino me imagino que en sus cálculos, si no quiere sacar 12 de 12, pues por ahí deberían ir las aspiraciones. Entonces va a querer rearmar a todo el equipo para intentar abordar ese mordisco a la clasificación en ese momento. No está mal situado el Villarreal, a pesar de la derrota. Entonces, el asterisco de clave calendario es, los que solo vean la chuleta no entenderán absolutamente nada, pero vosotros que me estáis escuchando sí que os va a quedar claro el mensaje. Ahora mismo, seguramente tras el partido que llevan, ningún jugador del Villarreal va a tener una inercia que a mí me invite a comprar. Seguramente ni la defensa, ni el portero, ni centrocampista, ni los Parejos, ni los Comesaña, incluso Baena se resienta después de esta jornada. Los extremos, los jugadores que pueden venir de lesión como Ayoce o como Gerard Moreno, todos tenéis que estar atentos a todo eso, a todo el que se mueva del Villarreal, que no quiero que sobrepaguéis porque a nivel de economía ninguno es compra prioritaria, pero a nivel de calendario sí. Entonces, jugador que veáis del Villarreal, lo más barato posible a valor de mercado son buenas apuestas que debéis hacer. Todo es comprable. Si os sale un Jeremy Pino, si os sale un Ilyas Akomaz, si os sale un Barry, si os sale un PP, si os sale incluso alguno de zona defensiva, un Cardona, si os sale un Albiol que jugó el otro día, si os sale un Bailly, si os sale un Costa, si os sale un Parche como Kiko Femenía, todo es comprable. Ya veremos luego hasta qué punto es utilizable o no. Pero es un equipo que cuanto más nos armemos, cuanto más nos nutramos de jugadores del Villarreal, mejor. ¿A quién mantenemos sí o sí? A Baena, que ha hecho un partido discreto para lo que es él, para su estándar, que le han sustituido pronto, no sé por qué, porque igualmente la sensación de peligro estaba cuando el balón estaba en las botas de Baena. A lo mejor se le quiere proteger porque ahora se va con la selección, espero que no pase nada, espero que vuelva bien, y es un jugador que va a ser una bestia en el próximo tramo. Es el jugador que jornada 10, 11, 12 y 13, top 1 capitanes, Baena. Así, va a ser de manual. Entonces vamos a tener a Baena en nuestros equipos independientemente de que en el Bernabéu no ha dado la talla. La venta es Ayoce. A ver, Ayoce, la lesión que tiene es una lesión de reto anterior, no hay un tiempo de baja estimado. Alguno se puede arriesgar, mantenerlo y pensando que va a estar después del parón, yo no tengo garantías de eso. El Villarreal es un equipo que no te va a dar pista ninguna. Lo hemos visto con los lesiones que tiene, con los Gerard, con los Foyt. Hay jugadores que te han dicho que tenían sobrecargas y que llevan 2 meses fuera. Con Ayoce dando un parte médico, a lo mejor es para despistar, porque el Villarreal no suele dar partes médicos. Te han dicho que tiene una lesión de recto anterior. Eso en teoría debería rozar el mes, entonces se quedaría muy justo para volver tras el parón. Va a caer porque a este 0 hay que sumar el 0 del lunes pasado, que no era nada, pero se perdió la jornada y le esperamos ya pensando que no era nada. Entonces a mí no me engañan más. Yo a Ayoce lo vendo. Que nos puede pasar un Mbappé, nos puede pasar un Mbappé. Pero mira Mbappé cómo ha rendido esta jornada. Tampoco ahora mismo nos lamentamos de no haber vendido a Mbappé, porque nos ha dado puntos míseros. Entonces Ayoce tiene que volver, que no lo sabemos. Luego tiene que pillar el pico de forma que tenía, cosa que no sabemos si pasará. Luego tiene que jugar y que Marcelino no le vaya poniendo desde el banco poco a poco. Entonces para mí es venta. Luego que si hay protecciones, para mí sigue siendo venta si no es una protección bestial. ¿Qué pasa? Que ya si en algún momento de este parón, que va a ser largo, Ayoce salen noticias de que empieza a entrar no sé qué, pues ahí ya tiramos el chip de vamos a poder ir comprando a valor de mercado. Pero no estamos en esas. Mi consejo ahora, yo creo que el que os tengo que dar, acabe siendo erróneo, ¿no? Es de vender. Con cada uno su valoración personal que entiendo que podéis hacer en función de lo que pagáis y en función de vuestro caso concreto. Posible chollo Pape Gueye. Ya son 2 titularidades seguidas. Es verdad que este jugador me da cierto miedo siempre. Me parece una especie de... ¿Cómo se llama este del Celta que han expulsado? De Moriba, que siempre coquetea ahí con la expulsión.
pero bueno, no va a pagar Gueye el pato porque hayan expulsado a Moriba. Entonces ahora Gueye está en una parte positiva, creo que es un jugador útil, un jugador que sigue siendo suplente y que en la mayoría de partidos puede llegar a ser suplente, pero también es verdad que es uno que va a asomar la cabeza en rotaciones, en partidos concretos en los que por rival convenga que juegue, por guión puede también en algunos partidos jugar. Entonces es un jugador calidad-precio que puede ser interesante, porque ya digo, del Villarreal cuanto más tengamos, mejor en este tramo de calendario. Vamos a pasar al Girona, victoria balsámica, una victoria obviamente un poquito marcada por el azar, porque al final no es habitual que tu portero pare 2 penaltis, que incluso fueron 3, lo que pasa que uno de ellos se mandó a repetir, y al final tú, precisamente desde los 11 metros, te llevas la victoria. Pues el Girona lo necesitaba. A nivel de inyección de moral, no sé si a nivel de sensaciones palia esto la dinámica, porque sigue siendo un equipo que está viviendo sobre el alambre, con muchísimas lesiones, con muchísimas dudas, con todavía falta de adaptación a esta nueva temporada después del éxito anterior, pero con triunfos siempre se puede planificar y creo que es un equipo que el parón le va a venir bien para resetear, irse con este sabor positivo, y lo que está por venir seguramente para el Girona sea mejor, rearmándose, y a nivel individual podemos rescatar algo. Me gustó mucho el partido, obviamente, ahora luego hablamos de la portería, pero a nivel de campo hay varios jugadores que querría destacar positivamente. Uno de ellos es Miguel Gutiérrez. Es verdad que es un jugador de dos caras. Fuera de casa me da algo más de pereza alinearle, pero en casa es uno de los principales generadores ofensivos de este Girona, porque es incansable a la hora de subir, a la hora de generar, a la hora de pisar área, a la hora de provocar cosas, y siempre está rozando las acciones definitivas. Entonces es un jugador, cuando el Girona juega en casa, que a mí me gustaría fichar, y además sin ni siquiera alcanzar el gol asistencia, suma los 2 dígitos y ni siquiera tampoco su equipo tener portería cero. Me parece que es un jugador en ese sentido muy agradecido a nivel estadístico, y el Girona quizá este año todavía le necesita más desde el punto de vista creativo que la temporada pasada. Creo que este parón es un buen momento para fichar a Miguel Gutiérrez y luego pues cada jornada ir analizando si conviene o no alinear. Gazzaniga, qué decir, lo pongo en mantener y no en compra, porque podía haber ciertas dudas. Era un portero que sí, estaba discutido, venía de parar un penalti entre semana, pero como se le ha fichado competencia a Pau López, que es un portero de ley de nivel primera división, que si Girona sigue encajando a este nivel de goles, podía optar a aparecer, pero también es verdad que no es achacable la dinámica del Girona al portero, aunque haya cometido algún error muy grosero, pero ya sabemos que el Girona se expone de esta forma, y sobre todo es un portero que tiene sangre de hielo, diría yo, porque no le ha afectado nada la situación, el estar en entredicho te para los penaltis. Es verdad que luego hablaremos, hay que poner un poco en el debe de los lanzadores, porque si ya me pareció mejorable el lanzamiento de Berenguer, que es un buen especialista, pero es que los lanzamientos de Iñaki Williams y Ander Herrera, ¿a cuál peor? ¿A cuál más lamentable? No voy a decir que lo paro yo, pero es un poco lanzar al muñeco. Es el típico de no sé qué hacer, voy a tirar al medio, pero claro, es que también para tirar al medio hay que tener un mínimo de acierto, porque es que eran lanzamientos mordidos, lanzamientos flojos, lanzamientos directamente que estás invitando al portero a parártelo. Lo cierto es que Gazzaniga te para 2 penaltis, que en realidad son 3, no alcanza la portería cero, pero da igual, es una actuación que bajo palos hacía tiempo que no veíamos. Creo que se lleva las 4 picas en el sistema de AS, no he mirado el resto, pero obviamente es una de esas actuaciones majestuosas que vemos una a lo largo de la temporada. Entonces felicidades a quien tuvierais a Gazzaniga. En algún momento puede volver a estar en entredicho. El Girona seguirá siendo un equipo en este sentido un poco dudoso, siempre con tendencia a encajar, pero a corto plazo obviamente en este parón es un portero que va a volar. Entonces podemos fichar y podemos mantener. La venta, y ya me sirve para hablar un poco del lateral, es Francés. Creo que Arnau está convenciendo más en las últimas jornadas, sobre todo por lo que genera ofensivamente. Han encadenado 2 titularidades seguidas, y quizás también va a preferir a Arnau los partidos de casa. Por tanto, Francés me empieza a dar algo de pereza y lo podríamos sacrificar. Igualmente Arnau podríamos comprarlo a ver qué pasa. El chollo sería Asprilla, marcó un gol algo accidental, porque precisamente antes hablábamos de Miguel Gutiérrez, muy inteligente, juega al despiste y confunde al portero del Athletic Club, y Asprilla no se cansó desde la banda yéndose hacia el centro, siempre siendo un peligro un poco indetectable, con esos pases que muchas veces algo precipitados, pero siempre intentándolo. Es incansable el potencial, la calidad la tiene, se le adivina, falta que acabe de explotar, falta que pula pues esas cosas que a Michel le siguen poniendo nervioso, lo que siempre se refiere del 10 se lo tiene que ganar, no se lo tienen que regalar. Bueno, ya se ha estrenado y imagino que será cuestión de tiempo. Esta temporada será un poquito de adaptación, de entrar, salir, de días buenos y días más agrios,
pero vamos a quedarnos con que viene de marcar, viene de hacer doble dígito y es un jugador comprable a precio de chollo. Vamos con Athletic Club, que tela marinera el Athletic. Al final eran dos equipos que de lectura similar, como dijimos en las previas, dos equipos que vienen muy marcados por la competición intersemanal que tienen y porque les toca exprimir la plantilla como pueden, y eso al final provoca lesiones. Nico Williams se nos cae de la convocatoria y es venta fantasy, y es que al final es algo recurrente en Nico, no parece ser ese tipo de jugador que pueda repetir tantos esfuerzos, al menos al nivel de forma actual que está, y como Athletic Club es un equipo que está priorizando competición europea, en Liga peligra, se dejó 2 puntos con el Sevilla, ahora se ha vuelto a dejar alguno porque yo creo que pudo ganar y encima ni siquiera todo el empate contra el Girona, y también se va dejando jugadores por el camino. La lesión de Sancet, que en condiciones normales sería un jugador para comprar durante el parón, pero si tiene una lesión muscular de 3-4 semanas, eso va a hacer que por mucho que haya metido un gol y haya puntuado bien, no sea recomendable. Vamos a esperar a noticias de Sancet, pero tiene pinta de lesión muscular y Nico Williams vendemos. El asterisco es con Iñaki, porque al final Iñaki es el que menos suele rotar. Es verdad que el partido fue discreto, al final se las apaña para más o menos salvar la puntuación con ese penalti forzado. Entonces, como os he dicho con algún jugador anteriormente en esta chuleta, nos guiamos por la inercia económica. Si vemos que este jugador mantiene cierta tendencia al alza, podemos ir manteniendo o fichando para hacer un compraventa. Pero si vemos que este jugador empieza a caer, sería vendible. Entonces es un mantener, porque tampoco tengo otro en la plantilla así que me atrevo a deciros, pero un mantener con asterisco. La compra sería Berenguer porque con los problemas de Nico, con los problemas de Sancet, este jugador va a empezar a aparecer más. Es verdad que el penalti al final le lastra un poco, pero aún así la puntuación es más que buena y el partido y la sensación de peligro constante me parece que está en muy buena forma, y este jugador cuando está en buena forma debemos aprovecharlo. Y hay que hablar de la portería. Aquí hay portero. Padilla ha demostrado ser mejor portero, al menos en la muestra que hemos visto, que Aguirrezabala. Yo no sé si por gestión de la herencia en portería, por gestión del vestuario, por gestión de plantilla, no sé exactamente cuál es el tema o qué es lo que se palpa ahí en Bilbao, si hay alguno que sea de allí o que sea aficionado que me lo diga, pero mi sensación desde fuera, sin que a mí me afecte lo que el Athletic Club puede hacer, ganar o perder, yo veo a Padilla y a mí me da sensación de que ahí hay portero. Veo a Aguirrezabala y me da sensación de que sí, pero no. De que no sé por dónde va a salir el partido. Y ahora tenemos el problema de Aguirrezabala vuelve de sanción y ¿quién va a jugar? Yo no las tengo todas conmigo. De que Padilla vaya a perder el sitio. Y más habiendo dos competiciones. A lo mejor Valverde empieza a alternar. Uno juega los jueves y otro los domingos. Entonces, si tengo a Padilla, si lo habéis usado como chollo esta semana, que ha puntuado muy bien, yo no lo vendía, por lo que pudiera pasar. También es verdad que Unai Simón ya está volviendo a dinámicas y antes de final de año quizá reaparezca. Pero bueno, nos quedan un par de mesecitos que podemos aprovechar. Y Padilla creo que es un jugador que no tenemos todavía que desecharlo a la basura porque tiene mucho que decir. Es un portero que tiene muchísimo futuro. Muchísimo futuro, ¿eh? Se le ve. Es de estos porteros que se le intuye enseguida. Y en el caso de Padilla es así. En el caso de Aguirrezabala realmente aún no lo sé. Bueno, vamos a la vez, me lo voy a despachar rápido. La semana pasada ya fue en esta línea, fue un equipo que prácticamente restó más que sumar, y en esta pues se ha llevado otro correctivo, otro 0-3 con muchos cambios. Se va al paro en este equipo con unas sensaciones horrorosas. Básicamente, huir del Alavés, los jugadores caros o los baratos. Me da igual, no compréis a nadie. Si tenéis jugadores del Alavés en momento de soltar lastre, os iba a traer a Sivera porque otra vez os lo he salvado, pero es que la semana pasada alguno me dijo que, oye, que iba a pasar de Sivera, por mucho que yo dijera que se mantendría. Para mi gusto, Sivera fue el mejor de Alavés, salvo una goleada de escándalo, pero claro, el recibir tantos goles, entiendo que para los que lo tenéis es desesperante, entonces no lo voy a traer para no confundir a nadie antes del parón. Sigue siendo un portero que a mí me gusta, pero no es el momento. La venta, prácticamente todos. He querido destacar a Apcar porque lo veo en una dinámica un tanto peligrosa, con rumorología de que si hay equipos que le quieren, el Sevilla, por ejemplo. Lo veo algo distraído, ahora se va a ir con su selección. En los últimos partidos ha sido sustituido antes de acabar por problemas físicos. Lo veo medio distraído, medio que el Alavés está bajando prestaciones defensivas, unido a que está percibido. Para mí la venta más clara de este equipo. Yo tampoco hay nadie. Hay jugadores baratos, sí, pero que yo tenga confianza de que van a tener un rol, no lo sé por qué. Creo que Luis García va a aprovechar este parón para resetear y planificar las siguientes jornadas, seguramente con muchos cambios, y eso supone mucha incertidumbre y prefiero no arriesgar. Y el Barça, pues una más de este Barça. Es verdad que el borrón de Pamplona, pero claro, cuando un equipo pega ese patinazo, pero luego sigue en dinámica, entre semana goleas al Young Boys, entre semana goleas al Alavés, o sea, el fin de semana goleas al Alavés con 2 porterías a 0, marcas 8 goles, encajas 0,
pues es que al final lo de Pamplona fue un error de cálculo, obviamente. No sé si prácticamente contaban con ello. Lo cierto es que este Barça, que ha tenido visitas peligrosas, las ha saldado bien, las ha saldado con goleadas. Y al final lo que hace este Barça es te propone ese intercambio de golpes, porque a veces te confunde, porque te da la sensación de que le puedes hacer daño fácil, y al principio se veía, el Alavés estaba a un pase de plantarse solo como hacía Osasuna la semana pasada. Pero eso al final lo que hace es, al Alavés, hacerle ver que tiene cerca la opción de gol, y en el momento en el que estás impreciso o el Barça te asfixia con su presión, en 2-3 toques, pam, picotazo, 0-1 y ya te han puesto el partido de cara. Y otra cosa que tiene este Barça, aparte de que en ese intercambio de golpes es letal, ha ganado en letalidad respecto al año pasado, es que insiste. Mete uno, va por el segundo. Mete dos, va por el tercero. Te puede penalizar de diferentes formas, con un fútbol súper vertical. La mayoría de goles o un gran número de goles esta temporada ha llegado en menos de 5 toques. Y hay jugadas que lo ejemplifican. El segundo gol, como Pedri facilita a Rafinha, control orientado, velocidad, porque Rafinha está con un nivel de chispa brutal. Y se la deja Lewandowski, que es otro que ahora hablaremos, que también está aprovechando que le han puesto alrededor un sistema que favorece el poner balones favorables para el delantero, y es un delantero que obviamente al primer toque es letal. Entonces vamos a comprar a Lewandowski a nivel de revalorización después de un hat-trick, siendo el pichichi actual de la liga, con creo que son 10 goles en 9 jornadas, unos registros bárbaros. Es compra, yo creo, prioritaria para este parón, porque al final tiene eso: el primero te lo mete de cabeza, el segundo te la empuja y el tercero ahí a la remanguillé de esas que te la meten los buenos delanteros, que no ha hecho demasiado más, pero es que 3 que tiene a la cazuela y va a volar. Ahora mismo, por muy caro que ya haya estado, Lewandowski se ha ganado el ser compra. Mantendría a Rafinha, era una jornada clave para él porque ya venía bajando, había llegado a un techo de precio importante, y esta jornada iba a marcar si la bajada iba a ser muy contundente o si iba a ser más sostenido, incluso iba a tender a revalorizarse de nuevo. Entonces Rafinha vamos a estudiarlo en el mercado. Seguramente frene su tendencia a la baja. Son 2 asistencias, es otra puntuación de doble dígito muy buena, y imagino que volverá a subir. Lo lógico, conociendo sobre todo Fantasy la Liga, entiendo que vuelva a subir. Y es mantenible, obviamente. Los que hemos vendido, yo he sido de los que lo he sacrificado pensando en priorizar economía, pensando en que Rafinha había alcanzado un techo, que no creo que suba a un nivel como el que estaba subiendo anteriormente. Pero igualmente creo que Rafinha va a frenar esa tendencia a la baja y volverá a ser un jugador confiable, recomendable y comprable y mantenible en este parón. Koundé sería el sacrificio, ya había empezado a bajar y encima le ha llegado la rotación en este momento. Me parece un jugador que va a seguir siendo muy buena opción fantasy, pero por timing no es el momento de apostar por Koundé. Es una recomendación de venta puramente económica. No tengo dudas de su rendimiento, no tengo dudas de su disponibilidad, pero ahora mismo al precio que está, por encima de los 60 kilos, seguramente vaya bajando y se acerque más a los 50 cuando se reinicie la competición. Entonces es el momento de vender y ya veremos si comprarle más adelante. El chollo sería Szczęsny, perdonadme la pronunciación, pero bueno, es verdad que Iñaki Peña hizo portería cero y algunas paradas de mérito. Seguramente no de cara al primer partido, Iñaki Peña tendrá que hacer algún demérito más para perder el puesto, pero aún así yo le iría comprando por lo que pudiera pasar. Creo que tras el parón, a corto plazo, Flick querrá verle, y quizá cuando le veamos pronto descubrimos que es mejor que Iñaki Peña, aún estando semi-retirado. Así que yo le iría intentando fichar a precio de coste. Venga, vamos a hablar del derbi sevillano. Un partido de fricción, un derbi muy intenso, quizá no demasiado espectáculo, no demasiado juego, al final decidido por un penalti. Pero así son los derbis, y igualmente nos dejan cosas que podemos extraer. Sobre todo el que sale ganador es el Sevilla, un golpe de moral que va a venir muy bien a la idea de García Pimienta, además manteniendo portería cero con versión seria defensivamente. A nivel de ataque, este Sevilla ya más o menos va sabiendo lo que juega, ese fútbol de extremos, y que puede tener diferentes matices, puede jugar por momentos posicional, puede jugar por momentos más vertical. Y sobre todo defensivamente, que era el debe de este equipo, mantener portería cero ante todo un Betis, yo creo que es interesante y las lecturas son positivas. A nivel individual se nos cayó de la titularidad Marcao, que era uno de los previsibles. Lo de Barco yo sí que lo podía ya un poco adivinar o anticipar. De hecho lo pusimos en la pasada chuleta como venta, y al final se confirma que Pedrosa ahora mismo va a estar por delante. Es verdad que la pugna seguirá durante la temporada, no va a ser un puesto decidido y un puesto claro semana tras semana, pero
Pedrosa ahora mismo le da más cosas de las que quiere García Pimienta y en principio de temporada lo vimos y después de este precedente contra el Betis, ahora mismo creo que Pedrosa está legítimamente por delante de Barco y es un chollo que debemos aspirar si salen los mercados. El Sevilla ahora le viene un partido contra el Barça, no es el mejor escenario, pero luego el calendario suaviza mucho, entonces si sabemos equipar ese primer partido, creo que el Sevilla va a ser un buen conjunto en el siguiente tramo. Marcao sería venta, obviamente, porque no garantiza titularidad tras el parón con la presencia de Nianzú. Mantendríais a Romero, aquí es verdad que entiendo que alguno lo ponga en duda porque no está encontrando portería, la puntuación fue discreta, pero es un jugador que está a un precio muy bajo para ser un delantero de un Sevilla. Este delantero en algún momento tiene que eclosionar, entonces a lo mejor es un buen momento para hacer una operación de bajo riesgo, fichándole y esperando que en el momento en el que eclosione tú lo tengas y tú puedas decidir sobre su futuro. Sí que es verdad que a nivel de realidad, a nivel de gestión económica, una venta, si lo habéis fichado, sería razonable. La inercia económica imagino que seguirá siendo a la baja porque el rendimiento no está acompañando a las expectativas de este jugador. Pero hay que entender que viene de una lesión que yo creo que ha forzado por ser un derbi, aprovechar estas 2 semanas para ponerse a tono. Después el partido del Barça a lo mejor tampoco es demasiado agradecido para él, pero en algún momento en el siguiente tramo de competición Isa Romero debe de responder. Quizá a lo mejor es demasiado optimista deciros que mantengáis, quizá le podemos poner un asterisco, pero es más cuestión personal que otra cosa. Sí que me gusta mucho, obviamente, los dos extremos, Luque Bacchio y Yu, que podríamos aquí elegir a cualquiera de los dos. Hay muchos jugadores del Sevilla que han puntuado bien, pero estos dos son los que llevan la manija ofensiva. Eyuke es el desborde, Luque Bacchio es más la verticalidad, además con ese extra, si se convierte en lanzador de penaltis, gana todavía un valor añadido más que le lleva a una dimensión, yo diría que superior. Como oportunidades fantasy, relación calidad-precio, ambos son muy buenos. Los dos tienen cosas en común, son delanteros que no necesitan del gol para puntuar bien, de hecho no son goleadores, son extremos, son generadores de oportunidades, pero que ahora mismo lo veo muy afianzados en su equipo les ha encontrado, ellos se sienten importantes, su equipo sabe que ellos son importantes, estoy hablando un poco en pack, en plural, aunque aquí solo estoy poniendo a Luque Bacchio, porque fue el goleador y al final es que el que destacó en la puntuación, pero me parecen que son dos muy buenos jugadores para ir en el parón a por ellos, porque creo que en la mayoría de fantasy siguen estando por debajo del precio que van a alcanzar y sobre todo que a mí me dan tranquilidad en el rendimiento. Voy súper tranquilo alineando a Yuke cada semana. Voy moderadamente tranquilo también alineando a Luque Bacchio cada semana. Y no necesito hacer un gran desembolso como otros delanteros. Cuestan un tercio que otros delanteros que no me garantizan la misma tranquilidad. Entonces me parece que Luque Bacchio en este caso y Eyu que lo podemos sumar son dos piezas que deberíamos ir a por ellas en este parón. El Betis la cara negativa, un equipo sin pólvora, un equipo que no pudo sobreponerse, partido igualado, al final cayó del bando local, estas cosas suelen pasar en los derbis, se le ha tocado el Betis porque al final es un equipo que le está costando, en Europa venía de caer derrotado, sin marcar, le pasa lo mismo en el derbi, al final es una plantilla que está empezando a parecer algo escasa para muchas competiciones, si empiezan a caer jugadores como Nathan, he puesto ahí al asterisco porque os estoy grabando esto, todavía no hay parte médico, las sensaciones del propio jugador no son buenas, pero no quiero dejarme llevar tampoco, en caso de que se confirme que hay una lesión de larga duración, obviamente sería venta, y el beneficiado sería o bien Ricardo Rodríguez o bien un Mendy, aunque Bartra ya debería estar de vuelta tras el parón. Entonces he puesto a Ricardo Rodríguez porque ya puede empezar a jugar tanto de lateral, si hay una vacante más en línea de centrales, porque Bartra no me parece tampoco del todo fiable desde el punto de vista físico. Bartra es un jugador que necesita rotar, entonces Ricardo Rodríguez ya con el punto de forma un poquito más avanzado podemos empezar a contemplarle como chollo, no más, porque es un jugador que no está destacando. Lo que más me sorprendió del Betis y del planteamiento de Pellegrini fue la suplencia de Altimira. En un partido así, prescindir de, yo creo, uno de tus centrocampistas más en forma y no darle ningún minuto, a falta de saber si hay algo que no sabemos, que es posible que hubiera algún contratiempo, que estuviera tocado de más o indispuesto, nunca sabemos, pero suena extraño, porque ahora mismo Cardoso no está al nivel del Cardoso de la temporada pasada y está lejos de estar al nivel de forma de Altimira, y en un derbi no puedes dar concesiones a un rival. ¿Mantendría Altimira? Sí, por un solo motivo. Normalmente un jugador que viene a dar un rosco y que ahora mismo su titularidad me genera dudas, pues no diría mantener a este jugador. Pero estamos hablando de un jugador súper barato, entonces no es necesario vender porque no nos va a dar una inyección de dinero
que vayamos a poder reinvertir en este parón. Entonces creo que vale la pena seguir esperando, ver qué ha pasado, ver si es cuestión de un partido o ver si esta situación ya se va a extender a más jornadas. Compra, pues obviamente iba a dejarlo en blanco, la verdad, pero al final Giovanni Lo Celso me apetecía hablar de él y creo que muchos tenéis la duda. Al final es mucho hype, es un jugador que ha dado muchas puntuaciones entrelazadas de 2 dígitos, que siendo un gran jugador no deja de ser irreal. Es verdad que el año pasado Isco fue capaz de sostener estas puntuaciones tan brutales partido tras partido y prácticamente no, mientras se mantuvo sano, no bajó el pistón. Lo Celso va a seguir siendo muy buen jugador, pero ya mucha gente en las preguntas que me hacía se planteaba sobrepagar barbaridades. Y no es momento previo a un parón para sobrepagar barbaridades, ni para proteger a Lo Celso. Entonces, Lo Celso, mi gestión es, si lo fichaste y ha ganado toda esta revalorización, seguramente sea un jugador que siga subiendo porque sigue estando un precio por debajo, yo creo, de lo que puede dar lo que es el timón del Betis. O sea, Lo Celso llegará o se acercará al precio de Isco la temporada pasada, que eran de 3 dígitos. Entonces, Lo Celso va a seguir subiendo, se puede seguir comprando, pero quizá yo no abordaría lo que es el blindaje. Yo, si se me acaba la protección, vendería y reinvertiría ese dinero y ya si acaso voy a por Lo Celso más adelante. Ahora viene de una puntuación modesta, sin ser un desastre, pero nada comparable con lo que estaba haciendo. Entonces eso, algo de frenazo, seguramente vayamos a notar, sin yo creo que varíe su tendencia del todo, y por eso creo que sigue siendo compra. Pero lo que os quiero aquí dejar claro, y por eso el valor añadido de quienes no solo veis la chuleta sino también escucháis la argumentación, no os volváis locos, no sobreprotejáis. Si sea en los mercados, no es momento de pagar más 15, más 20, es momento de aflojar un poco el pistón con Lo Celso. Ya no es la ganga que era hace 2 semanas, ya está un precio que todavía estando por debajo de lo que va a llegar, pero ya es un precio en el que invito a la prudencia. Entonces compra sí, pero compra inteligente. Y vamos con el partido que cerró la jornada, Real Sociedad Atlético de Madrid, un poquito el escenario esperado, un Atlético de Madrid que después del varapalo en Champions quiso rearmarse con un 11 muy de circunstancia. Luego hablaremos del Cholo con muchas novedades, muchos jugadores que apenas habían tenido minutos en toda la temporada, pero aún así el Atlético sacó su lado competitivo. La Real Sociedad se encontró con un mazazo en el minuto 1 y a veces eso no es fácil rehacerse. Creo que lo hicieron bien. Es verdad que le faltó pues algo que le está faltando, que está adoleciendo este equipo, que es pegada. Al final no tiene un delantero killer, pero bueno, no es cosa de este año tampoco. La Real lleva con ese problema varias temporadas y generó mucho, dominó mucho, circuló mucho, centró mucho, pero parecía que no iba a llegar el gol. Al final el gol llegó, un gol merecido, lo marcó Suci, lo tenemos en chollo. En algunos fantasy ya está un precio, considerarlo chollo pues es un poco optimista, pero básicamente lo que quiero decir trayendo a este jugador es que va a volar ahora mismo después de este gol. Ya prácticamente lo podemos valorar como un titular habitual de la Real Sociedad. De hecho, cuando está rotándose en competición europea y en liga está jugando. Yo pensaba quizá cuando vi en el descanso entrar a Bray, digo, a lo mejor el sacrificado es Sucic, pero no. Se cargó a Javi López, que está en venta, retrasando a Gómez al lateral y Sucic pudiendo mezclar con Bryce. Y al final la Real tiene que ir hacia eso, hacia buscar el acomodo de Sucic más Bryce. Y Imanol ya se ha dado cuenta que pueden convivir y que el equipo juega bien y no pierde eficacia defensiva. Es un jugador que poco a poco va enseñando cosas. Cada semana le vemos alguna cosa. Cierta irregularidad también seguirá teniendo, eso es verdad. Pero un día el disparo a puerta. Vimos el disparo que se sacó. Ya se había sacado alguno parecido, solo que pues no había visto los 3 palos. Tiene mucho criterio, tiene mucho despliegue físico. Yo vi a Sucic acabar el partido imperial, lleno de moral. Es verdad que marcó un gol y eso pues le dio un extra de fuerza, un plus, pero le veo bien de motor. Entonces es un jugador que uniendo varias cosas, a ver quién le quita del 11. Bryce lo mantendría a pesar de las 2 suplencias. Durante el parón acabará de ponerse en forma y al final, en cuanto hay problemas, tiras de Bryce en el descanso. Y es un jugador que debe ser primordial en este equipo. Es momento de mantener a Bryce, no volveros locos porque esté partiendo de suplente. No creo que eso se repita. Y Bryce pasará a el bloque de liga y rotará entre semana, espero. Aunque también con la Real la gestión ahora es compleja, porque al haber sumado uno de 4 puntos, no, uno de 6 puntos en Europa League,
no puedes continuar con esta rotación masiva. Ahí Manol y los Manager Fantasy tenemos que pensar que la Real va a empezar a ser peligrosa en ese sentido. No puedes ya tirar los partidos intersemanales. Tienes que también salir con un 11 digno, y eso implica un 11 mixto. Entonces pues vas a tener que tirar de algunos jugadores que luego puedan rotar fin de semana. Pero creo que eso nos pillará muy lejos como para preocuparnos de eso. Aquí lo que vamos es al corto plazo, y el corto plazo es Sucic, es la compra como chollo. Javi López es la venta, porque no es un lateral que ahora mismo me asegure presencia continuada, porque hay una alternativa que ya hemos visto que ha ido bien, entonces me da miedo. Mantenemos a Bryce, la compra podría ser Take Kubo, le estamos viendo bien, es otro verde necesario tras un inicio de temporada muy discreto, es el cubo que la pide, el cubo que encara, el cubo que te puede amagar y salir por cualquier lado, el cubo que es insistente, el cubo que es una pesadilla para defensas rivales, el cubo que provoca faltas, el cubo que mete centros, el cubo que gambetea, es el cubo que queremos, y el cubo que en Fantasy ha sido una bomba, y creo que todavía hay que pedirle más. Vamos a ver si ahora se va con su selección o no. A la vuelta ya sabemos que eso siempre genera problemas, pero ahora mismo lo que me interesa es que Cubo enlaza 2 partidos buenos seguidos, es compra. El Atlético de Madrid, el típico partido del Atlético, ramplón, que marcas un gol casi sin merecerlo y luego pues te dedicas a tratar de conservarlo. Estamos viendo una versión defensiva como hace tiempo que no recordamos. Para mí es el Atlético más cholista desde hace mucho tiempo. Y al final el Cholo ha dicho, bueno, yo si voy a morir que sea con mis ideas. Sí que es verdad que planteamientos cholistas con esta calidad en el campo a veces duele a los ojos, pero es lo que hay. Entonces, pensando que los próximos escenarios son de Atlético de Madrid, defensivos, y priorizando portería cero, priorizando defender en bloque bajo, eso quiere decir que va a haber jugadores que puntúen muy bien. Oblak es uno de ellos, Oblak está volviendo a su mejor nivel, aunque acabar encajando el golazo de Sucic me parece que es la compra que os quiero traer, porque es uno de los porteros ahora mismo, con Courtois que no sabemos muy bien si está o no está o cuándo va a estar, con Ter Stegen lesionado, es el portero top 1 de la liga y uno de los máximos candidatos al Zamora esta temporada. Entonces es momento de, oye, jornada 9 ya podemos ir a por un portero fiable a largo plazo, ¿por qué no va a ser Jan Oblak? Mantendría a Julián Álvarez, se las está ingeniando de una forma u otra, un golito por aquí, otro por allá, para andar marcando, para andar puntuando de forma aceptable. Sigue estando, yo creo, un precio que abordar una operación es mucho riesgo, pero ahora el Atlético de Madrid tiene próximo partido contra el Leganés. Es verdad que me da miedo con el tema de argentinos, qué va a pasar con los Julián Álvarez y otros jugadores que ya sabemos que pueden rotar, y más con un partido en teoría asequible contra Leganés. Pero aún así creo que si lo tengo en mi equipo viniendo de marcar lo mantendría. La venta de Paul tiene el mismo condicionante de que ahora se va con su selección y a la vuelta puede rotar, y viene además de rotación. Está ya con el run, está un poco en el disparadero. Nunca vamos a ver si está o no está. Barrios ya está, que por cierto Barrios es compra, y a la primera que pudo el Cholo puso a Barrios, entonces es un extra más de competencia para De Paul. No sabemos si va a jugar, no sabemos cuántos minutos va a jugar y no sabemos cómo rendir. Es un jugador que yo ahora mismo no lo quiero cerca de mi equipo. Chollos también habría mucho, vimos al Lenglet, hemos mencionado a Barrios, y Javi Galán también es un chollo que no lo hizo nada mal, compitió mucho. Lo que se le pidió es, oye, mono de trabajo, vas a subir poco, que es lo que le gusta a Galán, pero en defensa también fue bastante competente. No es fácil lidiar con Take Kubo, sufrió, pero como sufriría cualquier lateral de la liga, pero yo creo que cumplió con creces. Siempre lo he dicho, que no es un lateral incompetente defensivamente, es muy potente en los duelos, y puede aportar sin desentonar. No es un Reinildo, obviamente, no tiene las cualidades defensivas de Reinildo, pero me parece que es un jugador que tenerlo en el ostracismo es un pecado que no sé si el Atlético de Madrid se puede permitir. Así que bueno, sin mucho optimismo, pero si un Galán pasa por vuestros mercados, podéis comprar. Y bueno, ya estaría la chuleta por esta jornada 9. Aquí os la dejo, un montón de nombres propios de los diversos equipos, que yo siempre os aconsejo que aparte de los nombres también profundicéis un poco más allá y escuchéis las argumentaciones. Comentadme qué os parece, sobre todo la segunda parte de la chuleta me parece que es indispensable para afrontar este periodo de parón. Ahora lo que haremos será traer vídeo de calendario, vídeos de chollos y vídeos de cómo afrontar el mercado, de cuánto llegar a pujar, los típicos vídeos de pujas ideales. Entonces durante estos días vamos a seguir intentando planificar y sacar beneficio del parón de selecciones. Comentadme siempre por el parón, no olvidéis, pese a que este no es el vídeo
que os va a garantizar ningún extra ni va a desbloquear nada, pero se agradece igualmente el like y el apoyo en este vídeo. Y muchas gracias tanto a los miembros como a los que aportáis de diversas maneras. En el Donkey Time más contenido muy pronto. Chao, chao.